Cartas de Babel. Aseguran desde Libros del Asteroide que K.L. Reich de Joaquín Amat Piniella es el mejor libro sobre la experiencia de los republicanos españoles en los campos nazis. La novela testimonial de Joaquín Amat Piniella, que nació en 1913 y murió en 1974, sobre la experiencia de los republicanos españoles en los campos de concentración nazis, es un clásico de las letras catalanas y uno de los más importantes exponentes de la literatura concentracionaria europea. El prólogo corre a cargo de Ignacio Martínez de Pisón. La traducción revisada fue realizada por Baltasar Porcel y el propio autor en 1963 y no se había vuelto a publicar desde entonces. K.L. Reich sigue los pasos de un grupo de excombatientes republicanos españoles deportados al campo de concentración de Mauthausen. Allí empieza para ellos una experiencia terrible que los convierte en testigos y víctimas de la llamada Internacional del Dolor. El relato se centra en Emily, quien logrará sobrevivir haciendo dibujos pornográficos para los SS. A través de él se nos muestra el funcionamiento de los campos, la corrupta red de capos, las distintas clases de reclusos, el terrible sistema de exterminio o la malnutrición. Amat Piniella, para quien la forma novelística era la más fiel a la verdad íntima de los que vivimos aquella aventura, escribió este libro basándose en su experiencia como prisionero durante casi 5 años en distintos campos de concentración nazis. El libro, escrito entre 1945 y 1946, no pudo ser publicado hasta 1963 debido a los problemas que tuvo con la censura franquista. Como apunta Montserrat Roig, K.L. Reich es una pieza única dentro de la tradición de la novela testimonial y es, me parece, bastante más una novela épica. El frío era lacerante. No era necesario pellizcarse para tener la certeza de no dormir. Los dedos de los pies, húmedos en sucios calcetines, aprisionados desde hacía 3 días por las botas claveteadas, cedían sin resistencia al helor del suelo. Sin aquel frío agudo, sin el latir de centenares de corazones sobresaltados por el inesperado despertar, el alba habría parecido irreal. A través de la niebla, que se iba espesando a medida que avanzaba el día, no podía distinguirse más que la forma difusa del paisaje más cercano. La luz indirecta de la nieve hendía el amanecer. Sobre el tejado en pendiente de la estación se extendía una gruesa y blanca sábana, ligeramente ondulada, lisa y sin aristas. Los vagones, inmóviles en las vías invisibles, parecían pesados, cansados en su abandono bajo la nieve. Al otro lado de la carretera, donde se alineaban penosamente los recién llegados, caía casi vertical el corte de un cerro mutilado. Vestidos con los heterogéneos uniformes del ejército francés, azul celeste algunos, residuos de la Primera Guerra Mundial, azul oscuro otros, muchos caqui, con los abrigos acampanados, las cabezas cubiertas con boinas, casquetes de 2 puntas, pasamontañas y en algunos casos los rojos feces de los senegaleses, aquellos hombres se movían confusos y anhelantes, torpes, en el vértice del pánico. Buscaban entre maletas amontonadas, bultos y macutos un lugar en las filas de la vacilante formación. Al paso de las botas claveteadas iba desapareciendo de la carretera la hasta entonces impecable blancura. Solo el tintineo de los platos metálicos, de las cantimploras y fiambreras que colgaban de los equipajes, rompía el silencio del amanecer. De vez en cuando las voces de mando de los soldados restallaban secas, guturales y temibles. Voces nuevas, llenas de misteriosas amenazas para los que desconocían la lengua. ¿Y el maletín?, preguntó uno de los prisioneros a su compañero más próximo. ¿No lo llevabas tú? Emily hizo un gesto de resignación y bajo el tapabocas sonrió con expresión fatalista. Bueno, con no lavarnos, dijo levantando del suelo una mochila repleta.
No nos faltará jabón, no te preocupes. Me temo que no nos hará falta. Esto no me gusta nada, Cisco. Nos guste o no, aquí estamos. Ya veremos lo que ocurre. A la débil luz del nuevo día, Francesc contempló unos instantes la nariz enrojecida de su amigo, pero no logró encontrar sus ojos. Sonrió también. Conocía la tendencia de Emily al pesimismo. Cierto que el trato recibido al apearse del tren había sido duro, insólitamente duro, pero no quería sacar conclusiones prematuras. Prefería atribuirlo al mal humor de unos guardias que habían madrugado demasiado, al frío reinante o al mal talante del oficial. «Los alemanes no somos bárbaros», le había dicho un teniente poco después de hacerle prisionero. «Sabemos ser buenos camaradas, ya lo verás». Efectivamente, en el campo de prisioneros de guerra del que ahora venía, los españoles habían sido tratados con humanidad y hasta con diferencia. El haber hecho una guerra, la laboriosidad de que hacían gala y lo que quizá tuviera de pintoresco su conducta eran de seguro los motivos del trato benévolo que recibieron. ¿Por qué ahora, al bajar del tren, después de 3 días de viaje, aparecían unos alemanes nuevos, desconocidos? ¿A qué obedecían los culatazos, los puntapiés, las voces y tantas y tan exageradas precauciones? Sin tanto aparato, la gente habría saltado de los vagones con orden y hasta la formación hubiera resultado más fácil. «Les estarán zurrando en el frente», supuso alguien socarrón. Emily amontonó el equipaje y se dispuso a esperar el final del recuento. Había desconfiado siempre de los nazis, a pesar de la piel de cordero con que se cubrían en los países ocupados. Olía a consigna. La presente bestialidad se lo confirmaba. «¿Por qué no me escapé?», se preguntó rencoroso contra sí mismo. Había cometido la torpeza de desoír a un compañero que le propuso escaparse con él. Ahora lo veía claro. Se encogió de hombros con forzosa resignación, sin poder impedir que un trágico presentimiento le mordiera las entrañas. Tras la niebla, intuía un futuro temible. La formación parecía no tener fin. A la escasa luz del alba, Emily contempló unos instantes la columna negruzca y compacta de los prisioneros y las manchas verdes de los centinelas, meticulosamente repartidos a lo largo de la comitiva, con el fusil amartillado. «¡Atención!», gritó alguien en castellano. «¡Atención!». El silencio se hizo más profundo. Hablaba un intérprete que ya en el campo de prisioneros desempeñaba funciones de responsabilidad. «El jefe de la fuerza encargada de nuestra custodia quiere que formemos bien y con rapidez. Cuanto más tardemos, más frío tendremos que soportar. Os aconsejo que obedezcáis. Ya veis que el horno no está para bollos». En los recuentos del campo de prisioneros casi nunca cuadraban las cifras. Un evadido más o menos no parecía tener importancia alguna. El oficial encargado firmaba el parte que le presentaba el prisionero responsable y no se hablaba más del asunto. Aquí las cosas habían cambiado. Cualquiera sabía por qué. El caso era que oficiales, suboficiales, sargentos y hasta soldados pasaban uno detrás de otro contando. Al llegar al final de la columna repetían el recuento en sentido contrario y así sucesivamente, sin que los totales coincidieran jamás. ¿Lo lograrían alguna vez? Pero más sorprendente todavía que aquella grotesca operación era el lenguaje que los guardias empleaban con los que, por no estar alineados, obstaculizaban su tarea. Al encontrarse con uno repetían en voz alta, para recordarlo, el número al que habían llegado y empezaban a repartir golpes a diestro y siniestro.